Mi nombre es Carmen Rojas. Tengo 31 años. La Nochebuena pasada, mi madre levantó su copa frente a 14 personas, familiares, vecinos, amigos de la parroquia, y dijo: Una hija es una bailaora de flamenco de renombre. La otra, bueno, se dedica a la cría de caballos en una finca. Todos rieron. Mi hermana sonrió. Mi padre miró su plato. No dije ni una palabra. Solo seguí rellenando las copas de Jerez, porque eso era lo que esperaban de mí. Lo que no sabían es que 3 semanas después estarían sentados en un salón de baile con 600 personas, viéndome subir a un escenario para aceptar un premio que ni siquiera sabían pronunciar. Y la empresa que construí, de la que no sabían nada, llevaba 2 años sirviendo a su finca de recreo favorita. Simplemente nunca se les ocurrió preguntar quién figuraba en el contrato. Esta es esa historia. Para entender lo que sucedió en aquella cena de Nochebuena, hay que entender a la familia Rojas. Vivíamos en La Moraleja, un barrio de Madrid donde los jardines siempre estaban impecables y los garajes siempre guardaban 2 coches. Mis padres compraron esa casa en 1998, el año en que yo cumplí 4. 4 dormitorios, una piscina en el jardín trasero, el tipo de lugar donde se organizaban paellas y se fingía que todo estaba bien. Mi madre, Elena, tenía 58 años. Había sido profesora de danza clásica durante 22 años antes de retirarse. Creía en 3 cosas: Dios, las apariencias y su hija mayor. Mi padre Javier tenía 62. Había pasado su carrera como arquitecto en un estudio de tamaño medio en el centro de Madrid. Era un hombre callado, el tipo de silencio que la gente confunde con sabiduría, pero que en realidad es solo evasión. Su frase favorita era: Tu madre solo quiere lo mejor para ti, Carmen. Ya sabes cómo es. Esa era su respuesta para todo. Cada desprecio, cada comparación, cada vez que me hacían sentir que no pertenecía a mi propia mesa. Y luego estaba Isabela. Isabela Rojas Vargas, 34 años, bailaora de flamenco de talla internacional, con su propia compañía. Realizaba giras por todo el mundo con sus espectáculos. Su marido, Diego, era un exitoso galerista de arte con su propia galería, Arte Ibérico. Tenían 2 hijos, Mateo, de 5 años, y Lucía, de 3. Vivían en una casa de 500 metros cuadrados en Pozuelo de Alarcón, con un garaje para 3 coches y una pista de pádel. Mi madre publicaba sobre Isabela en Facebook un promedio de 4 veces por semana. Fotos de galas benéficas, actualizaciones sobre los nietos, fanfarronadas humildes sobre la última coreografía de Isabela o el nuevo artista de Diego. Su biografía de Facebook decía: Madre orgullosa de Isabela Rojas Vargas. Eso era todo. Solo Isabela, como si solo tuviera una hija. Solía revisar el perfil de mi madre a altas horas de la noche, buscándome a mí. Encontré una foto en 3 años. Era de la Semana Santa de 2023. Yo estaba en el fondo, ligeramente desenfocada, llevando una bandeja de dulces a la mesa. Ni siquiera me había etiquetado. En el salón de la casa de mis padres había una pared. La pared familiar. La llamaba mi madre. 12 fotografías enmarcadas dispuestas en una cuadrícula perfecta. La boda de Isabela. La graduación de Isabella de la escuela de danza. Isabella sosteniendo a Mateo por primera vez. Isabella y Diego en alguna gala. Ella con un vestido rojo, él con un smoking. Conté una vez. Isabella aparecía en 11 de esas 12 fotos. Yo estaba en una. Mi graduación de bachillerato. Estaba de pie entre mis padres, con birrete y toga, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Esa foto estaba en la esquina inferior, parcialmente oculta por una planta decorativa. Mientras crecía, siempre fui la hermana pequeña de Isabela, nunca solo Carmen. Los profesores se iluminaban cuando veían mi apellido en sus listas. Oh, ¿eres pariente de Isabela Rojas? Era una estudiante tan maravillosa. Y luego, sus rostros se entristecían ligeramente cuando se daban cuenta de que yo no iba a ser maravillosa de la misma manera. Fui una buena estudiante, un promedio de notable, en el cuadro de honor, pero no la mejor de la clase. Jugué al baloncesto durante 2 años antes de dejarlo. Estuve en el club de teatro,
pero nunca conseguí el papel principal. Era normal, promedio, olvidable. Y en una familia que adoraba la excelencia, ser olvidable era lo mismo que ser un fracaso. Cuando Isabella se graduó de la escuela de danza, mis padres organizaron una fiesta para 60 personas. Alquilaron un restaurante. Hubo una banda de flamenco en vivo. Mi madre dio un discurso que duró 12 minutos e hizo llorar a 3 personas. Cuando obtuve mi certificación en gestión equina a los 22 años, mi madre dijo: «Qué bien, cariño. ¿Puedes pasar las aceitunas?» Ninguna fiesta, ningún discurso, solo aceitunas. Cuando Isabella compró su primera casa, mis padres le dieron 30.000 euros para el pago inicial. Cuando me mudé a mi primer apartamento, un estudio en el barrio de Malasaña con rejas en las ventanas, mi madre me preguntó si realmente necesitaba vivir sola. ¿No sería más barato quedarte en casa? Cuando Isabela anunció su compromiso con Diego, mi madre lloró lágrimas de alegría durante 20 minutos. Cuando llevé a casa a mi primer novio serio, le preguntó qué hacía para vivir. Luego pasó el resto de la cena explicando cómo Diego acababa de abrir su propia galería. El mensaje era claro, siempre fue claro. Estaba Isabella, y luego estábamos todos los demás. Durante 5 años trabajé en Establo Rojas, la cuadra de mi hermana. Al menos así lo enmarcó ella. Yo acababa de obtener mi certificación como técnica equina. Tenía 22 años. Deseaba demostrar mi valía. Desesperada por encontrar mi lugar en una familia que nunca parecía tener espacio para mí. Isabella me llamó una tarde de marzo de 2016. Hay una vacante en la cuadra. Atención al cliente y gestión de reservas. Le dije al encargado que podrías estar interesada. Debería haber escuchado la advertencia en su voz, ese ligero filo debajo de la generosidad. Pero yo era joven, tenía esperanzas. Pensé que tal vez esta era su manera de acercarse, de finalmente verme como algo más que una carga. Estoy haciendo esto como un favor, Jazz, dijo antes de que empezara. No me hagas arrepentirme. No me arrepentí. Durante 5 años no lo hice. Llegaba temprano. Me quedaba tarde. Aprendí los nombres de cada caballo, memoricé sus dietas, recordaba los cumpleaños de los jinetes. Yo era quien calmaba a los caballos nerviosos antes de las exhibiciones. Yo era quien se quedaba hasta las 9 de la noche reorganizando el almacén de forraje porque nadie más quería hacerlo. Nunca falté por enfermedad, nunca me quejé, nunca mencioné a nadie que mi hermana era la dueña. Quería ganarme mi lugar, quería que me vieran como Carmen, no como la hermana pequeña de Isabella. Y durante 5 años pensé que estaba funcionando. Luego llegó el 15 de marzo de 2021, un lunes, a las 9:47 a. Me llamaron a la oficina de Ricardo Soto, el gerente de la cuadra. Estaba sentado detrás de su escritorio con una carpeta delante y una expresión que nunca antes había visto. Carmen, por favor, siéntate. Me senté. Hemos recibido algunas preocupaciones sobre tu desempeño. Múltiples preocupaciones. Lo siento, pero tenemos que dejarte ir. Con efecto inmediato. La habitación se inclinó. ¿Preocupaciones? Logré decir. ¿Qué preocupaciones? ¿De quién? Los ojos de Ricardo parpadearon hacia la pared, hacia la puerta, hacia cualquier lugar menos mi cara. No estoy autorizado a discutir los detalles, pero la decisión está tomada. Recursos Humanos procesará tu último cheque. Tienes 20 minutos para recoger tus pertenencias. 20 minutos. 5 años de mi vida. Asistencia perfecta. Ni una sola queja en mi expediente. Y me estaban escoltando por la puerta trasera en 20 minutos. Empaqué mis cosas en una caja de cartón, una foto enmarcada de mis padres, una taza de café que decía «El empleado más o menos del mundo», una pequeña suculenta que había tenido en mi escritorio durante 3 años. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, pasé por la oficina de Isabela. La puerta estaba abierta. Estaba al teléfono riéndose de algo. Su silla estaba girada hacia la ventana. No levantó la vista, ni siquiera se dio la vuelta. 2 semanas después, recibí una llamada telefónica. Era de Marta, la recepcionista.
Habíamos trabajado juntas durante 4 años. Era lo más parecido a una amiga que tenía en esa cuadra. Carmen, lo siento mucho, pensé que lo sabías. ¿Sabía qué? Silencio. Fue Isabela. Fue a Ricardo. Dijo que eras una carga. Dijo que incomodabas a los clientes. Dijo que tenías problemas de actitud y que estaba afectando la reputación de la cuadra. No podía hablar. Nada de eso era cierto, Carmen. Todo el mundo lo sabe. Pero Ricardo no iba a discutir con la dueña, especialmente con una de los propietarios. La llamada duró 11 minutos. Lo recuerdo porque estuve mirando mi teléfono todo el tiempo, viendo cómo pasaban los segundos, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía con cada uno. Después de que Marta colgara, me senté en mi coche en el aparcamiento de un centro comercial durante 2 horas. No lloré, no grité, simplemente me quedé sentada mirando el volante, tratando de entender cómo mi propia hermana podía hacerme esto. Tenía 3.200 euros de deudas, sin trabajo, sin referencias que pudiera usar y sin explicación que pudiera dar a mis padres que no sonara como si estuviera atacando a su hija de oro. Así que no les dije nada. Les dije que me fui porque quería un cambio, porque estaba agotada, porque necesitaba encontrarme a mí misma. Mi madre suspiró y dijo: «Bueno, espero que encuentres algo pronto». Es vergonzoso cuando la gente pregunta ¿a qué te dedicas? Encontré algo, pero no de la manera que nadie esperaba. Esa noche llamé a la única persona que pensé que podría entenderme. Ni a mi madre, ni a mi padre, ni a ninguno de mis amigos que me dirían que confrontara a Isabela, que montara una escena, que me defendiera. Llamé a mi tía Marisa. Marisa era la hermana menor de mi padre, de 59 años, divorciada 2 veces. Había sido propietaria de un pequeño restaurante de tapas en el barrio de La Latina durante 30 años, llamado El Rincón de Marisa. En la familia Rojas, ella era la historia de advertencia, la que mi madre mencionaba cuando quería asustarnos para que tuviéramos éxito. No quieres terminar como tu tía Marisa, ¿verdad? Pero Marisa era la única que alguna vez me preguntó cómo estaba sin esperar una respuesta que ella quisiera escuchar. El teléfono sonó 3 veces antes de que lo descolgara. «Carmen, cariño, ¿qué pasa?» Le conté todo. El despido, la llamada de Marta, la comprensión de que mi propia hermana había saboteado mi carrera para proteger su preciada reputación. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego Marisa dijo: «Cariño, he sido la decepción familiar durante 30 años. ¿Quieres mi consejo? No les des la satisfacción de verte sangrar, y tampoco les des la satisfacción de verte sanar. Simplemente vive en silencio, y un día lo verán. Verán todo lo que se perdieron». Ese fue el día en que dejé de ser la hermana de Isabella y el día en que empecé a convertirme en alguien completamente diferente. Después de que me despidieran, tenía que pagar el alquiler. Tenía 3.200 euros de deudas, sin perspectivas de trabajo y una familia que pensaba que era un fracaso. Así que hice lo que haría cualquiera en mi posición. Empecé a cuidar fincas. No era glamuroso. No era lo que había imaginado para mí a los 27 años. Pero un amigo de un amigo conocía a alguien en Sotogrande que necesitaba ayuda, y yo necesitaba dinero. Su nombre era la señora Torres, de 73 años, una viuda que vivía sola en una finca de 600 metros cuadrados, con más hectáreas de las que podía contar. Pagaba 150 euros por sesión, en efectivo, todos los martes y viernes. Durante los primeros meses, solo cuidaba, arreglaba los jardines, supervisaba los animales, organizaba los cobertizos. Era un trabajo monótono, pero tenía algo casi meditativo. Nadie me observaba. Nadie me juzgaba. Podía perderme en el ritmo y olvidar durante unas horas que mi vida no había salido como había planeado. Pero luego empecé a notar cosas. La finca de la señora Torres estaba impecable, pero su vida era un caos. Facturas sin pagar apiladas en la encimera de la cocina. Un tractor averiado que llevaba 6 meses queriendo arreglar. Un frigorífico lleno de comida caducada porque no recordaba lo que había comprado. Un día, sin que me lo pidieran, organicé sus facturas en carpetas por fecha de vencimiento.
Llamé a un mecánico para que arreglara el tractor. Limpié su frigorífico e hice una lista de la compra. Ella lloró. Nadie ha hecho esto por mí, dijo, ni siquiera mis propios hijos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. La gente rica no solo quiere limpieza, quiere invisibilidad, quiere a alguien que lo vea todo y no diga nada, alguien que pueda facilitarles la vida sin que se sientan dependientes. Quieren control sin el esfuerzo de controlar. Y yo podía darles eso. El 12 de septiembre de 2022, presenté los documentos para Fincas de Élite SL. La tarifa de presentación fue de 50 euros. La mujer del mostrador preguntó a qué nos dedicábamos. Hacemos la vida más fácil a la gente rica, dije. Ella se rió. ¿Yo no? El primer año fue brutal. Trabajaba 18 horas al día. Contraté a 2 empleados, María, una cuidadora que conocí a través de la señora Torres, y Daniel, un jardinero que estaba sin trabajo. Aceptamos todos los clientes que pudimos conseguir. Gestión de fincas, organización del hogar, compras personales, recados. Si hacía la vida más fácil a alguien y podían pagarlo, lo hacíamos. A finales de 2022 teníamos 12 clientes, ingresos de 4.200 euros al mes, apenas suficiente para cubrir la nómina y mantener las luces encendidas. Estuve a punto de dejarlo 3 veces, pero en abril de 2023 todo cambió. Recibí un correo electrónico de una mujer llamada Victoria de la Vega. Victoria tenía 62 años, una viuda como la señora Torres. Pero a diferencia de la señora Torres, Victoria era dueña de un lujoso hotel de 120 habitaciones en Marbella llamado El Paraíso del Sol. Las tarifas de las habitaciones comenzaban en 800 euros por noche y subían a 3.000 euros por la suite presidencial. Su anterior contratista de servicios había sido descubierto en un escándalo. Empleados robando a los huéspedes. Trabajo chapucero encubierto con sobornos. Victoria necesitaba un nuevo proveedor. Alguien discreto, alguien de confianza, alguien que entendiera que en el negocio de la hostelería de lujo, la reputación lo es todo. Uno de mis clientes había mencionado mi nombre. Me reuní con Victoria en su oficina un martes por la tarde. Se sentó detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que mi coche, estudiándome con ojos que no pasaban nada por alto. Todo el mundo promete discreción, dijo. ¿Qué te hace diferente? Pensé en Isabela, en mi madre, en todos los años que había pasado siendo invisible en mi propia familia. He pasado toda mi vida siendo invisible, señora de la Vega. Sé cómo hacer que otras personas se sientan vistas sin dejar de pasar desapercibida yo misma. Ella me miró fijamente durante un largo momento. Luego deslizó un contrato por el escritorio. 28.000 euros al mes, plazo de 18 meses. ¿Puedes con ello? Dije que sí. No tenía ni idea de si podría con ello, pero lo averiguaría. Contraté a 8 empleados más, creé protocolos de formación, implementé sistemas de control de calidad que aprendí de videos de YouTube y libros de negocios que saqué de la biblioteca, y funcionó. Victoria firmó un segundo contrato. Luego me presentó a sus amigos, los propietarios de Finca El Olivo y Cortijo La Luna. A finales de 2024 tenía contratos con los 3. En noviembre de 2025, Fincas de Élite tenía 38 empleados, 28 a tiempo completo, 10 a tiempo parcial. Operábamos desde una oficina de 200 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Nuestros ingresos brutos para el año estaban en camino de alcanzar los 9 millones de euros. Conducía un Honda Civic de 2019. Llevaba vaqueros y jerseys sencillos. Vivía en un modesto apartamento en el centro de Madrid. Y cuando mi madre me preguntó a qué me dedicaba, dije, solo cuidando fincas, mamá, lo de siempre. Ella nunca hizo preguntas de seguimiento. Ninguno de ellos lo hizo. Construí un imperio. Y lo construí en silencio. Solo había una persona que sabía la verdad. En junio de 2024 recibí una llamada telefónica de mi tía Marisa. Eran las 8:47 p.m. de un martes. Cariño,
dijo. Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Se me encogió el estómago. Vale. Tuve un cliente en mi restaurante hoy. La señora Hernández vive en Sotogrande. Pasó todo el tiempo hablando de una empresa de gestión de fincas que utiliza. Dijo que son los mejores con los que ha trabajado. Discretos, profesionales, le cambiaron la vida. Contuve la respiración. Mencionó el nombre del dueño. Carmen Rojas. Silencio. Esa eres tú, ¿verdad? No respondí. Cariño, casi se me cae la bandeja. Tuve que fingir que estaba ajustando el mantel. Solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Por favor, no le digas a nadie. Por favor, no estoy lista. Oh, cielo. Su voz se suavizó. No dije una palabra. Y no lo haré. Pero Carmen, necesito que sepas que estoy muy orgullosa de ti y entiendo por qué lo ocultas. Me he estado escondiendo de esta familia durante 30 años. Hablamos durante otra hora. Le conté sobre fincas de élite, sobre Victoria, sobre los contratos y los empleados, y las noches sin dormir, preguntándome si todo se desmoronaría. Ella escuchó. No juzgó. No preguntó por qué no se lo había dicho a mis padres o intentado restregárselo a Isabela. Solo dijo, un día lo verán. Esa era su frase, su promesa. Un día lo verán. Simplemente no sabía que ese día llegaría más rápido de lo que cualquiera de nosotras esperaba. Si alguna vez has tenido un familiar que te ha hecho sentir invisible, alguien que te ha ignorado como si no importaras, me encantaría escuchar tu historia. Deja un comentario a continuación y, si estás viendo esto en YouTube, dale al botón de suscribirse. Confía en mí, querrás ver lo que pasó después. 27 de noviembre de 2025, jueves, Nochebuena. Conduje de Madrid a La Moraleja en 22 minutos. Llevaba vaqueros, un suéter gris y botas que había comprado hacía 3 años. Nada llamativo, nada que levantara sospechas. Llevé una botella de vino, 40 euros, un Rioja de 2019 del que había leído buenas críticas. Sabía que mi madre la pondría en la encimera y nunca la mencionaría. Serviría el vino que trajo Isabela en su lugar, probablemente algo el doble de caro. Presentado con un pequeño discurso sobre la bodega, aparqué al final de la entrada. Allí era donde siempre aparcaba. Los buenos sitios, los más cercanos a la casa, sombreados por la bugambilla que mi madre gastaba 300 euros al año en mantener, estaban reservados para el Lexus blanco de Isabela y el BMW negro de Diego. Llevaba aparcando al final desde que tengo memoria. Cuando entré por la puerta principal a las 4:15 p.m., la casa ya estaba llena. Podía oír risas desde el salón, el tintineo de copas, la voz de mi madre, aguda y animada, contando alguna historia que probablemente había oído una docena de veces. La encontré en la cocina. Oh, Carmen, ya estás aquí. Me miró durante medio segundo, luego se volvió hacia la estufa. Bien, ¿puedes ayudarme con el guiso? Se está pegando. Ni un abrazo, ni un ¿cómo estás? Ni un me alegro de que hayas venido. Solo guiso. Removí el guiso. La lista de invitados ese año era de 14 personas. Mis padres, Isabela y Diego, Mateo y Lucía, que corrían por el jardín trasero gritando por algo. Mi tía Teresa, la hermana menor de mi madre, y su marido, el tío Pedro. 2 mujeres de la parroquia de mi madre, Julia y Dolores, ambas de unos 60 años, ambas con cardigans y perlas. Los García, la pareja que vivía al lado. Él era un médico jubilado. Ella era una maestra jubilada. Y finalmente, la doctora. Laura Martín, una colega de Isabela del conservatorio. 14 personas. Conocía a la mayoría de ellas. Las había visto en otras reuniones familiares. Me habían visto crecer. Me habían visto desvanecerme en el fondo. Me habían visto convertirme en la hermana que no era Isabela. Ninguno de ellos sabía quién era yo realmente, y tenía la intención de que siguiera así. Durante las primeras 2 horas fui un fantasma. Rellené jarras de agua, retiré los platos de aperitivos, revisé el cordero, organicé los cubiertos porque mi madre dijo que lo había hecho mal la primera vez. 4 tareas en 2 horas. 4 solicitudes de servir, de ayudar, de desaparecer en la utilidad.
Ni una sola vez nadie me pidió que me sentara. En un momento dado, pasaba por el salón con una bandeja de churros cuando el hijo de Isabela, Mateo, tiró de mi manga. Tía Carmen. Sí, cariño. ¿Por qué siempre estás en la cocina? Antes de que pudiera responder, Isabela se rió desde el otro lado de la habitación. Porque ahí es donde pertenece, cariño, lo dijo a la ligera, en broma, como si fuera una broma. Pero vi la cara de mi tía Teresa por un momento, un destello de algo que podría haber sido incomodidad. Luego se fue, y la fiesta continuó. A las 6:47 p.m. nos sentamos a cenar. La mesa estaba bellamente puesta, mantel blanco, servilletas de tela dobladas en forma de abanico, la vajilla de boda de mi madre, 14 cubiertos dispuestos con precisión geométrica. Mi asiento estaba al final, cerca de la puerta de la cocina, por si alguien necesitaba algo. Mi madre se puso de pie a la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano. Llevaba una blusa color crema y pendientes de perlas. Se había peinado esa mañana. Lo sabía porque lo había mencionado 3 veces. Antes de comer, dijo, quiero decir unas palabras. La sala se quedó en silencio. Quiero dar gracias a Dios por esta hermosa familia, por mi maravilloso esposo, Javier, que ha estado a mi lado durante 36 años. Sonrió a mi padre. Él asintió, incómodo con la atención. Por mis nietos, Mateo y Lucía, que traen tanta alegría a nuestras vidas. Los niños se rieron. Por mi yerno Diego, que cuida tan bien de nuestra Isabela. Diego levantó su copa. Y especialmente por mi hija Isabela, una bailaora, una madre, una bendición. Hizo una pausa, dejó que el momento respirara. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Sabía que se avecinaba. Lo había sentido gestarse toda la tarde, todo el año, toda mi vida. Estoy muy orgullosa de lo que has logrado, Isabela. Todos lo estamos. Isabela sonrió. Esa sonrisa perfecta y practicada. La sonrisa que usaba para sus fans, para las fotos, para los momentos en que sabía que todos la observaban. Mi madre se giró. Sus ojos me encontraron. Y por supuesto para Carmen. Otra pausa, diferente esta vez, pesada. Tengo 2 hijas. Una es una bailaora. Señaló a Isabela con su copa de vino. ¿La otra? Bueno, se rió. Una risa ligera y tintineante que invitó a todos los demás a reír. Se dedica a cuidar fincas para vivir. Pero al menos es buena en eso. 14 personas se rieron. Conté. Julia y Dolores se rieron. El tío Pedro se rió. Diego se rió. El señor García se rió. La doctora Laura Martín se rió. Isabella se rió más fuerte de todos. Mi padre no se rió. Miró su plato. La señora García no se rió. Apretó los labios y miró su servilleta. Pero todos los demás se rieron. Y mi madre siguió sonriendo, satisfecha de sí misma, satisfecha con su ingeniosa broma a mi costa. Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor, las risas me oprimían por todos lados. 14 personas que me veían exactamente como mi madre acababa de describir. La cuidadora, la hija menor, la vergüenza, algo cambió dentro de mí. Dejé mi copa de agua, puse mi servilleta sobre la mesa y me levanté. La risa murió. Mi madre me miró confundida. Carmen, ¿pasa algo? La miré a los ojos, los sostuve. Mamá, quiero darte las gracias. Ella parpadeó. Gracias por dejarme muy claro, delante de todos los aquí presentes, exactamente cuál es mi posición en esta familia. La habitación estaba en silencio. Completamente, totalmente en silencio. Espero que algún día recuerdes este momento, porque yo sí lo haré. Empujé mi silla, cogí mi bolso y salí por la puerta principal. No la cerré de golpe. No era necesario. Estaba sentada en mi coche en el aparcamiento de un supermercado a 3 kilómetros de la casa de mis padres cuando sonó mi teléfono. 7:34 p. El nombre en la pantalla era el de mi tía Teresa. Casi no respondí. Pensé que me llamaba para decirme que había exagerado, que había avergonzado a mi madre, que debía disculparme, pero algo me hizo contestar. Carmen. Su voz temblaba. Necesito decirte algo. Debería habértelo dicho hace meses.
No dije nada. Te reenvié un correo electrónico por accidente en agosto. Quería enviárselo a Isabela, pero hice clic en el nombre equivocado. Como nunca respondiste, pensé que tal vez no lo viste o que nos habías perdonado. No lo sé. Me dije a mí misma que no importaba. ¿Qué correo electrónico? Mira tu carpeta de spam. El asunto es ¿Qué hacemos con Carmen? Tenía las manos frías. Puse el altavoz y abrí mi aplicación de correo electrónico. Carpeta de spam. 2847 mensajes sin leer. Escribí el asunto y ahí estaba, con fecha del 8 de agosto de 2025. Lo abrí. La cadena de correos se remontaba a 18 meses. 47 mensajes entre mi madre, mi hermana y mi tía Teresa. El primer correo electrónico era de abril de 2024. El asunto era, ¿qué hacemos con Carmen? Correo electrónico de Elena Rojas. Chicas, necesito vuestro consejo. La boda de Raquel se acerca en junio, y no sé qué hacer con Carmen. No quiero que esté allí hablando con los invitados. ¿Y si alguien le pregunta a qué se dedica? No puedo seguir explicando la vergüenza. Correo electrónico de Isabela Rojas Vargas. De acuerdo. Probablemente aparecerá con su ropa de faena de la finca de todos modos. Solo dile que es una ceremonia pequeña, solo para la familia. Se lo creerá. Correo electrónico de Teresa Rojas. ¿Estamos seguras de esto? Sigue siendo familia. Correo electrónico de Elena Rojas. Teresa, a veces desearía tener solo una hija. ¿Es terrible decir eso? Dejé de respirar. Leí esa línea de nuevo. A veces desearía tener solo una hija, mi propia madre. Por escrito. Seguí bajando. Correo electrónico de Isabela Rojas Vargas, junio de 2024. La boda salió perfecta. Carmen ni siquiera preguntó por ella. Realmente se creyó la historia de la reunión íntima. Dios, es tan fácil de manejar. Correo electrónico de Elena Rojas. Septiembre de 2024. Javier sigue diciendo que deberíamos invitar a Carmen a las cenas de los domingos. Le dije que es más fácil cuando solo estamos nosotros y la familia de Isabela. Baja el ánimo. Correo electrónico de Isabela Rojas Vargas, noviembre de 2024. Hablando de bajar el ánimo, se acerca Nochebuena. ¿Tenemos que invitarla este año? Correo electrónico de Elena Rojas. Desafortunadamente, sí. La gente hablará si no lo hacemos. Pero no te preocupes, la mantendré ocupada en la cocina. Seguí bajando. Mensaje tras mensaje. 1 año y medio de mi familia discutiéndome como si fuera un problema que gestionar, un inconveniente, una mancha en el apellido familiar. Y luego llegué al último correo electrónico de la cadena, con fecha del 24 de noviembre de 2025, 3 días antes de Nochebuena. Correo electrónico de Isabela Rojas Vargas. No te preocupes, mamá. Después de mañana sabrá cuál es su lugar. Tengo un brindis preparado. ¿Un brindis preparado? Lo había planeado. Lo habían planeado todos. La frase una hija es bailaora, la otra es cuidadora de fincas no fue espontánea. No fue solo mi madre siendo irreflexiva. Fue coordinado, discutido, aprobado. Mi propia familia había programado mi humillación. Me senté en el aparcamiento de ese supermercado durante 45 minutos. Leí cada correo electrónico 2 veces. Luego los volví a leer. No lloré. No grité. Simplemente me sentí lúcida, como si alguien hubiera encendido finalmente las luces en una habitación en la que había estado tropezando toda mi vida. Como si toda la confusión, toda la duda, todos los años de preguntarme si estaba loca o era demasiado sensible o imaginaba cosas, todo se cristalizara en una única verdad inquebrantable. No solo me excluyeron, lo organizaron, lo documentaron, se rieron de ello por escrito. Creé una carpeta en mi correo electrónico. La llamé Evidencia. Reenvié los 47 correos electrónicos. Y luego me fui a casa. A la mañana siguiente, viernes 28 de noviembre de 2025, me desperté con un nuevo correo electrónico, pero este no era de mi familia. Era de Victoria de la Vega. Asunto del correo electrónico. Premio Emprendedor Revelación de España. Enhorabuena. Cuerpo del correo electrónico.
Estimada Carmen, es un honor informarle que ha sido seleccionada como la galardonada de este año con el Premio Emprendedor Revelación de España, presentado por el Consejo Empresarial del Suroeste. La ceremonia tendrá lugar el 18 de diciembre en el Hotel Ritz de Madrid. 600 invitados, cobertura de prensa local y un discurso suyo. Si decide aceptar, he visto cómo su empresa ha crecido de un solo empleado a un líder de la industria en solo 3 años. Se ha ganado este reconocimiento, y no podría estar más orgullosa de haberla nominado. Por favor, hágamelo saber si acepta. Espero que lo haga. Con admiración, Victoria de la Vega. Leí el correo electrónico 3 veces. 18 de diciembre. Dentro de 3 semanas. 600 personas. Cobertura de prensa local y 10 entradas de cortesía. Miré ese número, 10 entradas, y pensé en las 14 personas que se habían reído de mí la noche anterior. Llamé a mi tía Marisa esa noche. Hablamos durante 2 horas y 14 minutos. Le conté sobre la cadena de correos electrónicos, sobre lo que mi madre había escrito, sobre lo que Isabela había planeado. Le leí los mensajes palabra por palabra y escuché su silencio al otro lado. Cuando terminé, ella dijo: ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Podrías exponerlos, ¿sabes? Enviar esos correos electrónicos a todo el mundo. Publicarlos en Facebook. Dejar que todo el mundo vea quiénes son realmente. Lo había pensado en el aparcamiento, en mi coche, en las horas siguientes. Lo había imaginado de 100 maneras diferentes. Reenviar los correos electrónicos a todos mis parientes. Imprimirlos y enviarlos por correo a los amigos de la parroquia de mi madre. Ver cómo la fachada se desmoronaba, verlos sentir por una vez lo que me habían hecho sentir. Y cuando Marisa preguntó, me di cuenta de que eso es lo que harían ellos. Silencio. No soy ellos, tía Marisa. No voy a destruirlos. Simplemente voy a dejar de esconderme y dejar que reflexionen sobre lo que han hecho. ¿Cómo? La ceremonia de premios. 18 de diciembre. 600 personas. Cobertura de prensa. Victoria me está nominando. Dios mío, voy a invitarlos, a todos. Mamá, papá, Isabela, Diego. Nunca vendrán. Lo harán. Diego ya recibió una invitación a través de uno de sus clientes. Creen que es un evento de networking. No saben quién va a recibir el premio. Otro silencio. Más largo esta vez. Carmen, ¿estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Entonces estaré allí en primera fila con mis mejores galas. Sonreí. Por primera vez en días, realmente sonreí. Gracias, tía Marisa. ¿Por qué? Por verme cuando nadie más lo hizo. Durante las siguientes 3 semanas, escribí 7 borradores de mi discurso. El primer borrador fue de rabia. Nombraba nombres, citaba correos electrónicos, imaginaba estar en ese escenario y ver las caras de mi familia mientras les leía sus propias palabras. El segundo borrador fue de tristeza. Hablé de recuerdos de la infancia, de querer tan desesperadamente ser amada, de la niña que pasó toda su vida tratando de ganarse un lugar en la mesa. El tercer borrador fue acusatorio. El cuarto fue autocompasivo. El quinto fue demasiado largo. El sexto fue demasiado corto. En el séptimo borrador, lo borré todo porque me di cuenta de algo. La mejor venganza no es la humillación, es convertirse en alguien que no pueden ignorar. No necesitaba exponerlos. No necesitaba citar sus correos electrónicos o describir su crueldad frente a 600 extraños. Solo necesitaba subir a ese escenario y contar mi historia, mi verdadera historia. La de una mujer que fue despedida, que empezó de nuevo, que construyó algo de la nada, y dejarlos sentarse en la audiencia y darse cuenta lentamente, dolorosamente, públicamente, de que la hija que despreciaron estaba en un foco que nunca podrían alcanzar. El discurso final duró 8 minutos. No mencioné a mi familia por su nombre, ni una sola vez, pero sabía que se escucharían a sí mismos en cada palabra. El 18 de diciembre llegó más rápido de lo que esperaba. Compré un vestido, azul marino, 340 euros de El Corte Inglés. Era simple, elegante, el tipo de vestido que decía: pertenezco aquí sin esforzarse demasiado.
Mi tía Marisa vino a mi apartamento esa mañana para ayudarme a prepararme. Me peinó, ondas sueltas, recogidas a un lado, profesional, segura. Pareces una CEO, dijo. Soy una CEO. Ella sonrió. Sí, lo eres. A las 6:15 p.m., mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Isabella había publicado una foto. Ella y Diego vestidos de gala, de pie en el vestíbulo del Hotel Ritz. El pie de foto decía: haciendo contactos con mi marido en una gala de negocios. Vida bendecida. Estaban allí. No tenían ni idea. La cena estaba prevista para 600. Llegué a las 6:30 p.m. por la entrada de ponentes. Victoria me recibió entre bastidores con un vestido plateado y una sonrisa que podía iluminar una habitación. ¿Estás lista? Miré a través de una rendija en la cortina. El salón de baile se estaba llenando. Líderes empresariales, políticos locales, periodistas con cámaras, mesas redondas cubiertas con manteles blancos, cada una con un pequeño centro de mesa de flores silvestres, y allí, en la mesa 14, casi me reí del número, estaban sentados mis padres, mi madre con un vestido burdeos, mi padre con un traje que probablemente tenía desde hacía 20 años, Isabela con un verde esmeralda, Diego con una chaqueta azul marino a medida. Se reían, bebían champán, completamente ajenos. Llevo 3 años lista, dije. El programa comenzó a las 7 p.m. Hubo discursos, premios de networking, reconocimiento de patrocinadores, una presentación en video sobre el Consejo Empresarial del Suroeste y su misión de apoyar a los emprendedores locales. Apenas escuché nada de eso. Estaba observando la mesa 14, viendo a mi madre inclinarse para susurrar algo a Isabela, viendo a Diego revisar su teléfono debajo de la mesa, viendo a mi padre mirar alrededor de la habitación con la vaga incomodidad de un hombre que sabía que no pertenecía allí, pero no podía explicar por qué. A las 7:45 p.m., el presentador, un presentador de noticias local llamado Carlos Garrido, subió al podio. Señoras y señores, es un placer presentar el momento culminante del programa de esta noche, el Premio Emprendedor Revelación de España. La sala se quedó en silencio. Este premio reconoce a un líder empresarial excepcional que ha demostrado innovación, crecimiento e impacto en la comunidad. La galardonada de este año ha construido algo verdaderamente notable. Sentí mi corazón latir con fuerza. Fincas de Élite fue fundada hace solo 3 años con un solo empleado y una visión. Hoy emplea a 38 personas, sirve a 3 de los resorts de lujo más prestigiosos de España, y este año generó casi 2 millones de euros en ingresos. Escuché un murmullo que se extendió por la multitud. Murmullos impresionados. El sonido de la gente que reconoce el éxito. La fundadora de Fincas de Élite comenzó de la nada. Se enfrentó a reveses, se enfrentó a la duda, se enfrentó a personas que le dijeron que nunca llegaría a nada. Carlos hizo una pausa, dejó que las palabras cayeran. Esta noche, les demostramos que se equivocaban. Cerré los ojos, respiré hondo. Demos la bienvenida al escenario a Carmen Rojas. Escuché el jadeo de mi madre antes incluso de salir a la luz. La cortina se abrió, el foco me dio en la cara, y caminé por ese escenario con 600 personas mirándome, incluidas las 4 personas que habían pasado toda mi vida deseando que no existiera. No los miré, todavía no. Llegué al podio, ajusté el micrófono, miré el mar de rostros, en su mayoría extraños, pero también a Victoria en la primera fila, radiante, y a mi tía Marisa a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. Y en la mesa 14, 4 figuras congeladas. Comencé. Gracias, Carlos, y gracias al Consejo Empresarial del Suroeste por este increíble honor. Mi voz era firme, tranquila, la voz de alguien que había practicado frente a un espejo hasta que las palabras se sentían como respirar. Quiero contarles una historia real sobre una mujer que hace 4 años no tenía nada. Hice una pausa. En 2021, me despidieron de mi trabajo. Tenía 3.200 euros de deudas, sin referencias, sin plan de respaldo,
Tenía 27 años y no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida. Vi a mi madre moverse en su asiento, así que empecé a cuidar fincas, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo, porque necesitaba pagar el alquiler, porque necesitaba sobrevivir. Otra pausa. Y en algún momento del camino descubrí algo. Descubrí que era buena en ello, no solo en cuidar fincas, sino en ver lo que la gente necesitaba, en hacerles la vida más fácil, en ser invisible de una manera que los hacía sentirse visibles. Dejé que esa palabra flotara en el aire. Invisible. Construí fincas de élite con mis propias manos. Empecé con un cliente, luego 5, luego 50. Cometí errores. Trabajé 18 horas al día. Dudé de mí misma más veces de las que puedo contar. Miré directamente a la mesa 14. Y hubo gente que se suponía que debía amarme, que me dijo que nunca llegaría a nada. Vi la cara de Isabela ponerse pálida, gente que me llamó una vergüenza. Vi la mano de mi madre volar a su boca, gente que me excluyó de eventos familiares porque les avergonzaba que los vieran conmigo. Vi a mi padre cerrar los ojos. A esas personas quiero decirles gracias. La sala estaba en silencio, absolutamente en silencio. Me dieron el mayor regalo que alguien podría dar. Me dieron una razón para demostrarles que estaban equivocados. Hice una pausa. Dejé que el momento respirara. Este premio no es solo para mí, es para cada persona a la que alguna vez le han dicho que no es lo suficientemente buena. Para todos los que han sido despedidos, ignorados, subestimados, para todos los que se han sentido invisibles por las personas que se suponía que debían verlos más claramente. Levanté la barbilla. Los veo. Y quiero que sepan que no son la opinión que su familia tiene de ustedes. No son la caja en la que intentan meterlos. Son capaces de mucho más de lo que jamás entenderán. Respiré hondo. Gracias. Los aplausos comenzaron lentamente. Una persona, luego 10, luego 100, y luego, como una ola, toda la sala se puso de pie. 600 personas de pie, aplaudiendo. Durante 47 segundos, me quedé en ese podio y dejé que el sonido me envolviera. El sonido del reconocimiento, de la validación, de todo lo que había estado esperando escuchar toda mi vida. Y en la mesa 14, mi familia permanecía congelada en sus asientos. No se levantaron, no pudieron. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Estaba rodeada de gente, líderes empresariales que querían mi tarjeta, periodistas que querían entrevistas, Victoria, que me abrazó tan fuerte que no podía respirar, pero mantuve un ojo en la puerta. Sabía que vendrían. Y a las 8:32 p.m. apareció mi madre. Estaba sola. Isabella y Diego debieron quedarse en la mesa. O tal vez ya se habían ido. No lo sabía. No me importaba. Caminó lentamente hacia mí. Su rostro estaba manchado de rímel. Sus manos temblaban. Carmen. Me volví para mirarla. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré. A la mujer que me había dado a luz, que me había criado, que había deseado por escrito tener solo una hija. ¿Me habrías creído, mamá? Ella abrió la boca, la cerró. ¿Habrías estado orgullosa? ¿O habrías encontrado otra razón para compararme con Isabela? Ella no respondió. Eso pensé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise decir las cosas que dije, los correos electrónicos. Quisiste decir cada palabra. Carmen, por favor. No estoy enfadada, mamá. Ella levantó la vista, sobresaltada. No estoy enfadada, repetí. Simplemente he terminado. Me di la vuelta y me alejé. Ella me llamó. Carmen, ¿todavía vas a hablar conmigo? ¿Todavía somos familia? Me detuve. No me di la vuelta. Siempre hemos sido familia, mamá. Simplemente nunca me trataste como tal. Y seguí caminando. En los 3 días posteriores a la gala, recibí 12 llamadas perdidas de mi madre. No respondí a ninguna de ellas. Dejó mensajes de voz, mensajes largos y divagantes que comenzaban con disculpas y terminaban con acusaciones. Lo siento, pero tienes que entender cómo se ve esto. Lo siento, pero podrías habérnoslo dicho. Lo siento, pero esto es tan injusto para tu hermana. Los borré todos. Isabella me envió un correo electrónico. El asunto era: necesitamos hablar. No lo abrí.
Lo archivé y seguí adelante. Mi padre llamó una vez, solo una vez al cuarto día. Respondí. Carmen. Su voz era tranquila, cansada. Soy papá. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotros, el silencio de 31 años de cosas no dichas. Lo siento, dijo finalmente. Debería haber dicho algo hace años. Debería haberte defendido. Debería haberlo hecho. Deberías haberlo hecho, papá. Pero no lo hiciste. Más silencio. Lo sé. Y sobreviví de todos modos. Lo oí respirar, tembloroso, el aliento de un hombre que se daba cuenta demasiado tarde de lo mucho que había perdido. Todavía te quiero, Carmen. Sé que sí. Pero el amor no es suficiente cuando no actúas en consecuencia. La llamada duró 6 minutos y 33 segundos. Cuando terminó, sentí algo que no esperaba. No rabia, no satisfacción, solo paz. No los corté completamente. No bloqueé sus números, ni quemé puentes, ni declaré que nunca volvería a hablar con ellos. Esa no soy yo. Eso no es lo que quiero ser. Pero dejé de perseguirlos. Durante 31 años, yo había sido la que se acercaba, la que aparecía a pesar de ser tratada como una idea tardía, la que seguía intentándolo, seguía esperando, seguía creyendo que algún día me verían. Después de la gala, me detuve. Dejé que vinieran a mí. Y si nunca lo hacían, si elegían su orgullo por encima de su hija, entonces esa también era una respuesta. La Navidad de 2025 fue la primera festividad que no pasé con mi familia. Mi tía Marisa y yo fuimos a Canarias en su lugar, una semana en un resort frente a la playa. Comimos demasiado, bebimos demasiados mojitos y vimos el atardecer todas las tardes desde nuestro balcón. Mi madre envió un regalo de Navidad. Lo devolví sin abrir. Algunas personas dirían que eso es mezquino. Algunas personas dirían que debería perdonar y olvidar. Darles otra oportunidad. Ser la persona más madura. Pero esto es lo que he aprendido. El perdón no significa aceptar el maltrato continuo. Ser la persona más madura no significa hacerse lo suficientemente pequeño como para encajar en las expectativas de otra persona. No estaba cerrando la puerta para siempre. Simplemente dejé de mantenerla abierta para personas que se negaban a pasar. En enero de 2026 recibí un correo electrónico inesperado. Era de la doctora Laura Martín, la mujer que había estado en Nochebuena, la colega de Isabela, una de las 14 personas que se habían reído del brindis de mi madre, una de las que no era lo suficientemente buena, la que fue comparada con una hermana que no podía hacer nada mal. Lamento haberme reído de ese brindis. Fui una cobarde. No quería crear problemas. Me dije a mí misma que no era mi lugar. Pero al verte en ese escenario en la gala, al escuchar tu historia, me di cuenta de algo. Siempre es nuestro lugar. Cuando vemos a alguien siendo tratado mal, siempre es nuestro lugar hablar. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. No sobre Isabela, no sobre tu madre, solo sobre la vida, sobre lo que es sobrevivir a una familia que no te vio. Eres notable, Carmen. Espero que lo sepas. Laura. Leí el correo electrónico 2 veces. Luego respondí. ¿Café? Ella dijo. Sí. Nos reunimos en una cafetería en Madrid la semana siguiente. Hablamos durante 3 horas sobre familias, sobre expectativas, sobre las heridas invisibles que las personas exitosas llevan. Laura se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Extraño cómo las personas que te hieren a veces pueden llevarte a las personas que te curan. Si todavía estás viendo esto, quiero decirte algo. Esta historia no trata de venganza. No trata de demostrar que mi familia estaba equivocada, o de verlos sufrir, o de tener la última palabra. Eso podría ser satisfactorio por un momento, pero no arregla nada, no cura nada. Esta historia trata de libertad. Durante 31 años esperé que mi familia me viera. Esperé que mi madre se sintiera orgullosa de algo que hice. Esperé que mi padre me defendiera. Esperé que mi hermana me tratara como a un igual en lugar de como una carga. Esperé y esperé y esperé. Y ellos no lo hicieron. No pudieron. O tal vez simplemente no quisieron. Pero esto es lo que aprendí. No necesito su permiso para existir. No necesito su aprobación para tener éxito. Y no necesito su amor para saber que soy digna de él.
La gala no se trataba de humillar a mi familia, se trataba de salir a la luz, de dejar que la verdad hablara por sí misma, de estar en un escenario frente a 600 extraños y reclamar el éxito que construí con mis propias manos. Ya sea que mi familia lo reconociera o no, me vieron esa noche. Por primera vez en mi vida realmente me vieron, pero en ese momento ya no importaba porque ya había aprendido a verme a mí misma. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si eres la otra en tu familia, la que ignoran, la que subestiman, la que llaman una vergüenza, quiero que sepas algo, Nagara. No tienes que demostrarles nada, no tienes que esperar a que cambien, solo tienes que vivir, construir en silencio, crecer en secreto, y un día, cuando estés lista, salir a la luz. Te verán entonces, pero en ese momento no importará porque ya te verás a ti misma, no soy la vergüenza, nunca lo fui, y nunca lo seré de nuevo. Si esta historia te ha conmovido, si alguna vez has sido la invisible en tu familia, me encantaría saber de ti en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías ido de esa cena de Nochebuena? ¿Los habrías invitado a la gala? Y si aún no estás suscrito, pulsa ese botón. Tengo más historias por venir sobre límites, sobre la familia, sobre lo que realmente significa construir una vida según tus propios términos. Gracias por escuchar. Gracias por verme.